Muy buenas tardes. Hablar de cambio climático en un colegio federado de ingenieros y arquitectos, en un evento de innovación, eleva una primera preocupación. La primera vez que yo oí de este tema era en 1994, cuando el mundo adoptó la Convención de Naciones Unidas para combatir el cambio climático global. Costa Rica fue uno de los pioneros. No ha pasado mucho al respecto. Vean, este es un gráfico donde muestra en línea roja lo que ha venido pasando en términos de concentración de emisiones, de partes por millón, debería ser aquí, ¿verdad? O gigatoneladas de CO2, y que pronostican que para el 2100, donde en teoría con acciones de eficiencia podríamos bajar de los 40 y tantas que son hoy gigatoneladas a 30, aún bajando a 30, por lo que ya se acumuló en todos estos años desde la revolución industrial, la variación climática sería entre 3.5 y 5.3. Esa variación climática no es una catástrofe, es un colapso. No es que nos va a dar calor, es que no vamos a poder vivir ni vamos a poder manejar un mundo en esa situación. La línea verde es la recomendación que los científicos nos han hecho hace años, que es el mundo puede absorber un máximo de 10 gigatones anuales. Para ponerlo en términos simples, si en el 2100 somos 10 billones de habitantes, pues estamos hablando de 1 tonelada per cápita por año. Eso es lo que el mundo podría absorber. Un automóvil en Costa Rica usa unas 2,5 a 3 toneladas al año. Estamos lejos de esa posibilidad. Y esa posibilidad es la que nos permitiría estabilizarnos entre 0.9 y 2.3 Celsius. Que ahí sí hay un estrés económico y hay temor de cómo ajustamos la energía y el transporte, ¿verdad? Y no estamos pudiendo, estamos mucho más cerca de la roja que de la verde. Por ejemplo, cada línea de esas es un huracán o un ciclón registrado por la NOAA y por el National Weather Service de los Estados Unidos. Vean Centroamérica, ¿verdad? Vean el sur de los Estados Unidos, vean México, y vean a su vez la bendición que tienen Costa Rica y Panamá, que quedan ligeramente por debajo de donde es la línea natural de esos ciclones. Pero bueno, eso significa interrupciones del transporte marítimo, problemas de llevar alimentos de un lado a otro, problemas de exportaciones. Y en el norte, hace rato estamos hablando de qué va a pasar en el Polo Norte. Vean, esta es una diferencia media entre el 81 y el 2010. Vean, la línea anaranjada era el tamaño en aquel momento y la otra es la realidad de hoy. Tanto así que ya es navegable en ciertas épocas del año y hay toda una disputa de las potencias de quién va a ser propietario de esas rutas marítimas, usuario, quién va a tener derechos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Algunos dicen incluso para sobrevivir, muchos van a tener que migrar a Groenlandia, ¿verdad? Ya ahí mencioné un elemento político, Groenlandia. El cambio climático, hay efectos directos como tormenta, sequía, inundación, olas de calor. Y hay efectos indirectos como la calidad del agua, la contaminación del aire, cambio de uso del suelo, cambio ecológico. Y en la dinámica social varía según edad y género, según estado de salud, según estatus económico, según capital social, según infraestructura de la salud pública, estado de conflicto y movilidad. Entonces, por ejemplo, en el capital social o en el estatus económico, bueno, en Costa Rica, ¿cómo está resolviendo la gente este problema de calor? 250,000 aire acondicionados al año estamos importando,
Esos son 70 millones de dólares. Y en el otro extremo, las viviendas populares no tienen cielo raso para bajar costos. Las escuelas públicas, muchos de los colegios públicos tampoco tienen cielo raso. ¿Cómo se estudia en esas condiciones? Yo salí de la escuela en Liberia en sexto grado, en Guanacaste, y ya era difícil. Imagínense lo que es con los calentamientos de 4 o 5 grados a nivel global en promedio, lo que va a llegar a ser la temperatura promedio en Liberia. ¿Qué hacer en Costa Rica ante el cambio climático? ¿Qué hacer ingenieros y arquitectos ante esa realidad en un país en vías de desarrollo? Bueno, una es lo que está haciendo casi todo el mundo: no hacer nada. ¿Verdad? En mi época decíamos camarón que se duerme. O hacer lo que hicimos antes con respecto a los terremotos, ¿verdad? Un código para reforzar los edificios, la infraestructura, ver cómo nos adecuamos. Un día de estos me recordaba un amigo que había habido un terremoto, bueno, hoy en la mañana hubo un terremoto tremendo en Estambul, en Turquía, y que todo el mundo salía corriendo, accidentes y tal y cual. Más de 100 muertos. En Costa Rica la gente, cuando tiembla, ya no se mueve, ¿verdad? Ya no huye. Los extranjeros que están de visita aquí sí salen corriendo. Me ha tocado que salen corriendo, salen buscando a ver cómo se van. Y uno le dice, no, mire, aquí no hay muertos hace rato. Ya nos adaptamos a esa realidad y adecuamos nuestro diseño de infraestructura y de edificios a esa nueva realidad. Esa es una posibilidad. O acelerar la respuesta con proyecto pionero TICO a nivel mundial, liderado por este colegio. Cuando hicimos el código sísmico, copiábamos, como bien se señaló antes, la normativa norteamericana y la adecuábamos y la tropicalizábamos. Bueno, en cambio climático no hay. Habría que ser pioneros. Nos atrevemos a eso. Está suficientemente maduro el país, desarrollado tecnológicamente, económicamente, política y socialmente, para ser pioneros a nivel mundial y comenzar a decir, ¿sabe qué? No se pueden construir más viviendas populares sin cielo raso, punto. ¿Estamos listos? Dije, esto es un ejemplo de lo que era antes del código sísmico, ¿verdad? Así perdimos la infraestructura ferroviaria en Costa Rica. Ya los más jóvenes que veo aquí no lo saben, pero así luce parte de la vía hacia Limón. ¿Pudimos haberlo previsto? Bueno, vean los edificios hoy, vean la infraestructura hoy. Y dije, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Vean lo que está pasando en América Latina y el Caribe, con agua. En países famosos por más igualdad e inversión social y menos desarrollo en otras áreas, o en países que compiten con nosotros de tú a tú en todos los indicadores. Estaba en Uruguay yo cuando nos anunciaron que no se podía tomar más agua, había que comprarla necesariamente porque iban a poner solo agua salobre por sequías. Luego me tocó estar en Chile cuando vientos huracanados o que excedían los límites de diseño. Creo que en Costa Rica estamos todavía a 80 kilómetros por hora como límites de diseño del viento. Bueno, ahí eran de 120. Entonces, ¿qué pasó? Botó árboles que cayeron encima del sistema eléctrico y en una capital relativamente desarrollada y uno de los países punteros en América Latina y el Caribe, estuvimos 5 días sin electricidad en invierno. O los incendios forestales. Solo en Brasil, en este año, 2024, 300.000 kilómetros cuadrados, 6 veces Costa Rica, de incendios forestales exacerbados por el clima y por las malas prácticas agropecuarias. O en el mismo Brasil, en las favelas, en parte por las mismas razones que
mencioné ahora, ausencia de cielo raso, en parte por islas de calor, todo está pavimentado, todo está sin árboles, todo está sin sistemas de aireamiento. Vean la temperatura en algunas de las favelas. Pero puse este también porque, ¿verdad? No solamente en los países pobres se está padeciendo esta situación de alarma, de necesidad de actuar. Vean los Estados Unidos. ¿Verdad? Cuando yo me doctoré, yo vivía en Boston, ¿verdad? Y en esa zona el frío era menos 10, menos 15 grados y el calor era 30 y uno se sentía, ahora en esa misma zona es 40 grados centígrados. Y vean incluso en la parte roja, donde ya dice, es peligroso y tremendamente peligroso los puntos negros, en un país desarrollado. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que he planteado a este colegio y les vengo a plantear hoy a ustedes es una solución pionera tica. Pero vean que digo pionera, es decir, nadie más la ha hecho. Tenemos que desarrollar las metodologías, tenemos que recolectar datos, tenemos que hacer investigación. Las nuevas tesis en las universidades tienen que ser en estos temas. Algunas de las oportunidades van a pasar por usar más árboles, en el caso del manejo del calor, en otros aislantes, y en otros casos habrá que tener aire acondicionado inteligente, ¿verdad? En vez de que usemos el aire a 18 grados y los hombres estamos felices y las mujeres usan suéter, ¿verdad? Podemos buscar algo a 22 grados y ponemos abanicos y da una sensación térmica más confortable y baja el costo de la factura eléctrica. Pero eso hay que diseñarlo y hay que repensarlo. En marzo del 2024 se nos aprobó una propuesta que, entre otros, este servidor llevó al Fondo Verde, nos aprobaron $1 millón. A hoy hemos gastado 0, ¿verdad? Que por atrasos del sistema burocrático de Naciones Unidas, que nos falta aprender en tal cosa o en tal otra, o porque ser pionero no es fácil. Pero hay que tener esa conciencia, si uno decide ser pionero, y saber que no podemos darnos el lujo de desperdiciar recursos, no podemos ir a pedir más recursos si no hemos gastado los primeros, ¿verdad? Y si no los hemos gastado bien, y presentamos cómo mejoró la situación de los hospitales públicos, porque pudimos introducir algunas normas nuevas. Primero, como practicantes de la ingeniería y la arquitectura, como mejores prácticas, y después de unos años, como hicimos con el Código Sísmico, como ley de la República, ¿verdad? Después de un poquito de revisar, ajustar datos, ¿verdad? Entender si el problema que señalé en los árboles en Chile era porque eran árboles de flores y entonces no aguantaron los vientos, o si porque no eran árboles nativos acostumbrados a esos vendavales, o porque se les olvidó ponerles, ¿cómo se llama? Tensores o tirantes para manejar los vientos, ¿verdad? Como hacen en Corea cuando hay tifones, ponen tensores y protegen todos los árboles uno por uno. Tenemos los primeros recursos y tenemos ideas, algunas por ahí, por allá, como las que han estado oyendo ustedes, por ejemplo, unas basadas en la naturaleza, ¿verdad? Mejore los sistemas de sombra, mejore los sistemas de manejo de los manglares, mejore los sistemas en que hacemos ganadería. Estos son estudios de Brasil, donde cambiaron los pastos, pusieron más sombra, usaron cercas vivas y de repente encontraron que podían seguir teniendo ganadería, aún en estas circunstancias. O por ejemplo, ¿qué pasa si invertimos $50 por metro o $100 por metro cuadrado en la construcción futura de Costa Rica? ¿Verdad? $50 para adecuar la vivienda y mejorar el manejo del aire, la circulación, la otra para manejar también los jardines.
Pero como no lo podemos financiar de nuestra propia bolsa, eso hay que irlo a buscar a recursos internacionales, porque es para ajustarnos al cambio climático global, ¿verdad? En el que este país no tiene mayor responsabilidad, aquí, porque se origina esencialmente en la revolución industrial. Pero bueno, estamos dispuestos a compartir nuestro esfuerzo pionero. O por ejemplo, a nivel municipal, ya tenemos información sobre sequías, sobre eventos extremos de lluvia, sobre desbordamiento de ríos, sobre avalanchas, sobre mayor cantidad de plagas y enfermedades. Ya la tenemos, pero no la usamos. Con el apoyo de este colegio y de algunas de las fundaciones, en 26 municipios del país existe esta información, se ha trabajado, pero no es de acceso público, ¿verdad? Porque algún alcalde dice, ya, va a espantar la inversión a mi cantón. Y uno le dice, sí, pero va a proteger al ciudadano y le va a alertar si está en una zona de alto riesgo. Por ejemplo, esta zona en el Parque Nacional de Guanacaste, en La Cruz, en Guanacaste, un lote cualquiera, pero este en particular que decidimos analizar, con la información disponible nos dice, sin problema con pendiente, potencialmente con río o quebrada en linderos o atravesando propiedad, zona de muy alto riesgo por calderas volcánicas. Eso lo podemos hacer en cada terreno de Costa Rica, en cada zona catastrofada, en cada municipalidad. La información existe, lo que no hay es la voluntad de hacerla pública, de que el ciudadano tenga acceso, ni estarla actualizando, ya no como registro histórico, sino para modelar y prevenir. A veces lo hemos hecho. Vean el ejemplo de Brasil que les mencioné, vean ahora el ejemplo de incendios forestales en Centroamérica y en Costa Rica. Vean la diferencia entre los puntos anaranjados en otros países y los puntos en Costa Rica. ¿Y por qué? Si es un clima parecido. Bueno, porque el 85% de los incendios forestales son malas prácticas o vandalismo, no son naturales. Entonces, cambiamos la ley, normamos con decretos los incendios de los desechos agropecuarios, y si alguien causa un incendio, se le pone la mano encima, se le obliga a pagar el costo, se le señala como responsable y prevenimos. Tanto así que miren qué casualidad, bomberos costarricenses en un paisaje que evidentemente no es Costa Rica. ¿Alguien sabe dónde es eso? Canadá. Porque los bomberos en Costa Rica, que son 1.200 bomberos voluntarios, entrenados y acreditados, también se han certificado, y como los incendios de Canadá no ocurren en las mismas fechas que los de Costa Rica, en Canadá ocurren en agosto, en Costa Rica ocurren en marzo y abril, se puede intercambiar y hay cooperación sur-norte, ¿verdad? Y de repente un problema global encuentra una solución también de cooperación y de prevención, porque un país chiquito pudo probar que se puede hacer diferente. Termino con un chiste. ¿Verdad? ¿Qué estás tocando? Las 4 estaciones de Vivaldi. Dice, pero no se parecen nada, dice, el cambio climático. Muchas gracias.